Muy bien, nos encontramos nuevamente todos juntos a 50 días de este estallido social, o si lo prefieres, de este despertar social del país. Cosas que han ocurrido, un Chile que despierta, un Chile que quiere cambiarse. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos queda aún por recorrer, por analizar y por tratar de cambiar las cosas para ser más inclusivo? Un esfuerzo de Vía X también con Zona Latina, por con mi compañera Jessica Abudinen. Jessica, ¿cómo estás? Bien, contenta de que hagamos este espacio, le demos la voz a quienes la verdad los han callado en varios medios de comunicación, por eso nosotros también nos sentimos orgullosos de poder estar compartiendo con ustedes. Se habla de una nueva constitución, se habla de petitorios, de reforma, estamos hablando de salud, estamos hablando de sueldos, de sistemas, de muchas cosas que estamos todos pidiendo y que al cabo aún no tenemos respuesta. ¿Cómo se siente la gente? Es lo que vamos a hacer ahora y en compañía de todos ustedes también en la casa, porque hemos hecho una encuesta con la cual ustedes también pueden participar. Eso va a ser más adelante. Partamos los fuegos, Freddy, con nuestros invitados. Muy bien, partamos con doctor. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, contento por la invitación. Luis Astudillo, a usted se conoce como el doctor del pueblo. Un aplauso grande para Luis también, que nos viene concejal de la comuna de Pedro y Reserva, así que también tiene la cosa ahí, lo edilicio y lo de la gente también muy cerca. Bienvenido, doctora, a esta conversación ciudadana. Muchas gracias, muy contento de acompañarlo. Muy bien, en ese caso vamos a estar escuchando entonces los petitorios más que nada en términos de la salud, en donde se han hablado de unas colas larguísimas, por años, que se ha dejado de lado el orgullo, por así decirlo, de cada una de las personas. Pero también queremos saber lo que pasa en distintas comunas donde han entrado de repente las fuerzas desmedidas, se han sentido violentados, y para eso estamos junto a una vocera de Lormida, que es Millaray Castillo. Bien, Millaray, Bienvenida, Millaray. Estamos contentos que hoy día puedas acompañarnos porque mucho se ha hablado. Se habló de lo que ocurrió hace un mes atrás, que fue una noche terrible para muchos de ustedes. También se ha hablado de que les prometieron muchas cosas que quizás no se han cumplido. Y eso es lo que nosotros queremos que también tú nos vengas a contar. Bueno, nosotros ahora hemos vivido una violencia policial tremenda. De hecho, se habló como de una semana intensa, pero nosotros anoche vivimos la represión policial directa nuevamente, con muchos vecinos heridos. Nos acostamos como muy tarde de también por eso. Se trata, que nos cuenten qué pasa también en las ciudades, qué pasa en las poblaciones como Lormida también, y qué pasa desde la civilidad, ¿no? Dicen que ahí nació todo esto, ¿no? Del denominado primer foco de luz de la nación, el Centro de Alumnos presente a través de Rodrigo Pérez. ¿Cómo está, Rodrigo? También bienvenido a esta conversación ciudadana desde el Nacional. Preocupado, obviamente, por todo el devenir, por las cosas que están pasando, por las que pasaron, pero viendo dentro de todo, creo que es importante tener fuerza y energía para poder enfrentar el contexto que estamos viviendo y la brutalidad con la que han arremetido las policías también en muchas comunidades. Bueno, buscando soluciones también, ¿no? Estamos también a la espera de qué iba a pasar con ese famoso plebiscito, esa comisión técnica, qué es lo que debiera resolver. Se lo vamos también a contar desde nosotros mismos, ¿no? Desde la civilidad, qué es lo que estamos esperando de ellos. Y Freddy, esto también ha traído coletazos, te voy a decir. Coletazos en donde hay muchos jóvenes que han visto sus sueños truncados. Y que la verdad que nosotros no hemos podido quizás conversar mucho con ellos porque estamos como todavía en un momento de asentamiento, un momento de encaje. Hemos escuchado los medios de comunicación, pero ahora vamos a tener una vocera que nos va a poder contar un poco acerca de estos 240 víctimas de traumas oculares que tenemos hasta el momento a raíz de este Chile Despertó. Quien nos acompaña en esta ocasión es Marta Valdés. ¿Cómo estás tú? Hola, bien, tratando de estar bien. Tratando de estar bien. Tratando de estar bien, no se puede decir que estamos bien. Tratando de estar bien y la verdad agradecer la invitación que nos den este espacio, porque la verdad es que no queremos dejar de ser un número, sino que detrás de cada trauma ocular hay familias, hay un drama no menor humano. Entonces la idea es importante. Bueno, tú lo ves también por tu hijo que recibió un trauma ocular con una lacrimógena. Importante, no somos 200 solamente 200 y algo, sino que somos seres humanos que la estamos pasando mal. Esta es una conversación, ¿no? En el living de su casa, una conversación ciudadana junto a Vía X, junto a Zona Latina. Así que comencemos resumiendo, ¿no? Estos 50 días, cómo lo ha vivido cada uno desde sus respectivas áreas. No sé, Rodrigo, por ejemplo, desde antes, ¿no? Desde antes de Badir y todo, ¿cómo se ha vivido? No, es una larga data, pues son hartos años y en lo particular este año fue completo, súper polémico, fue súper complejo, porque fue un año súper movilizado, pues, no solamente en el Nacional, sino que en la mayoría de los liceos emblemáticos y en la mayoría de los liceos que están en la región metropolitana. Siento que la cosa se agudizó porque también hay idea de cómo resolver estos conflictos sociales que vienen de un sector político que responde y vemos que ocupa más o menos los mismos patrones para
resolver, entre comillas, porque no se resuelva finalmente el conflicto, pero para responder a las problemáticas sociales y en este caso las problemáticas educativas, que es lo que representa nuestro movimiento estudiantil. Pues tuvimos carabineros en el techo de nuestra sala, o sea, yo a orinar en el recreo. Yo orinar en el recreo y había un carabinero en el techo mirándome en el baño. Y tal como eso, también carabineros en la entrada, la revisión de mochilas. O sea, se decreta prácticamente un estado de emergencia, pero en una menor escala en lo que es el Instituto Nacional y los otros liceos que estuvieron movilizados. Entonces, vemos y nos damos cuenta que cuando existen grupos que demandan legítimamente, de forma democrática, porque también tenemos todos esos procesos, dignidad, demandan cuestiones que dicen relación con derechos, ¿ya? Derechos que están consagrados en la Constitución, pero que lamentablemente hoy día tenemos que cambiarla porque no te garantiza el derecho a la educación, sino que simplemente te lo subsidia. Siguen sin clase ustedes todavía junto a una limba, ¿no? Sí, no. Sí, y ahí que tú dijiste siguen sin clase, yo te quiero preguntar algo derechamente, Rodrigo, porque son 23 días que el miércoles pasado donde ya depusieron esta toma, los desastres en el Instituto Nacional a vista y paciencia de todos han sido máximos, son mayores, por ende lo bueno ahí es que se dieron cuenta que muchos estudiantes ya ni siquiera iban a la toma exactamente porque estaban destruyendo su propio establecimiento educacional, que el próximo año igual tendríamos que ojalá volver a retomar, entonces el cauce. Entonces a raíz de eso te pregunto un poco a ti, porque tú dices estos petitorios y sobre todo a una educación digna, que es lo que estamos aspirando absolutamente todos los chilenos. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque ustedes hicieron parte de este alarde, de este estallido social en donde todos nos sumamos al despertar, al Chile despertó. ¿Cómo se sienten realmente? Yo creo que con un desgaste importante, pero sin embargo, pero como el rol, ¿cuál crees que fue el rol que cumplieron ustedes? Porque con mucha esperanza como estudiantes de ver que la lectura, la visión, la perspectiva que tuvimos nosotros en algún momento, de repente se expandió y la logró comprender una región metropolitana entera, distintas regiones y un país completo, que en algún momento, producto de distintos comentarios, producto de distintas campañas de legitimar a los estudiantes movilizados, etcétera, no compartían y lisa y llanamente nos trataban de delincuentes, terroristas, etcétera, como toda esta imagen que quería abordar el gobierno para decir, no, esta gente no tiene idea de lo que está haciendo, simplemente lo hace, y lo voy a decir lisa y llanamente así, por huevear. Eso es lo que muchos comentarios se intentaban emitir o proyectar esa imagen. Y yo creo que hoy día tenemos la tranquilidad como estudiantes de que tuvimos la razón y el tiempo nos dio la razón, porque era una olla que iba a estallar en algún momento. Pero tú y estalló. sientes que nos dieron la razón, es como que tú llevaste la bandera de lucha, ustedes se sienten que fueron como los héroes, no. Me estoy tomando una palabra, pero quiero que tú me digas si estoy en lo correcto, como los héroes de esta movilización. Yo creo que dimos el puntapié. Yo creo que un chispazo finalmente, sí, ¿no? Como o sea, siendo sin ánimos de esto de ser soberbio, qué sé yo, como no quiero que nos adjudiquemos cosas que quizás no nos corresponden, pero sí creo que, y tengo la convicción de que dimos el puntapié y mantuvimos con fuerza, con rigor, con energía, una movilización que fue súper difícil mantenerla y que en algún momento llegó a toda la sociedad. Queremos abrir un poco el debate, la conversación, para que vayamos todos. Quiero presentar, por ejemplo, a Millaray. Tú, Millaray, eres egresada de Derecho de la Universidad de Chile y tu tesis es bien interesante para los momentos que están corriendo, además de vocera de la Asamblea de la Hormiga. ¿Me podrías repetir, por favor, la tesis que tú vas a defender para ser abogada de la Universidad de Chile? Bueno, en la carrera de Derecho no defendemos como tesis, pero yo la presenté, me saqué un 7 con otra compañera. La tesis es de violencia estatal contra la mujer mapuche. Nosotros trabajamos ese tema y en estos momentos la hemos visto aplicar en nuestra población, en la Hormiga, porque la violencia policial ahí que se vive es tremenda. Nos ha tocado a nosotras también como pobladoras, ser los puntos de salud, ser los centros asistenciales médicos, ser la defensoría jurídica también de nuestros vecinos, ser también las psicólogas, las trabajadoras sociales, porque todo esto ha sido tapado, ocultado. Nosotros no salimos en televisión, ni en la radio, ni en medios televisivos. Por más que nosotros pidamos ayuda, no llegan tampoco en la institucionalidad a nuestro sector o llegan de manera muy escueta durante el día cuando nosotros tenemos la represión en la noche. Sí, no salen, digamos, en algunos canales de televisión, pero aquí en Vía X y en Zona Latina están saliendo, ¿no? Para que me nos cuentes También se vive mucho la estigmatización. Expliquémosle desde Arica hasta Punta Arenas que la Hormiga ha sido una de las poblaciones ícono, ¿no? De las tomas y también de la protesta social en época de dictadura en adelante también, ¿no? Bueno, es que la Hormiga es una población combativa. La Hormiga se ubica en la comuna de Peñalolén.
es una población que surge en la década de los 70 a partir de toma de terreno. Piña, sí. Que es donde están pidiendo ahí que exacto. parte de los terrenos. Lo Hermida histórico es una toma de terreno que se tomó en los 70, pero también tiene subpoblaciones que son creadas ya por la concertación en la década de los 90 y son villas muy pequeñas, con bloc, donde hay mucho hacinamiento, y nosotros cruzamos la calle, la avenida Los Presidentes, y al otro lado tenemos la Viña Cauciño, que es este paño verde del que todo el mundo habla, pero este paño verde no es para nosotros. Entonces, una de las demandas también, y la que genera el foco de conflicto más grande, el hecho que esos terrenos... Pero ustedes piden solo 4 hectáreas, si no me equivoco, sí. de estas que son, a ver, Freddy, 13, no manejo mucho el número, pero ustedes piden 4 hectáreas, que supuestamente era un compromiso que habían contraído con la municipalidad, ¿o no? Un compromiso previo. De hecho, la demanda histórica de las demandas de las viviendas sociales lleva muchos años, no es algo nuevo. Hay muchos comités de vivienda llegados en las poblaciones en Peñalolén, se han hecho numerosas marchas, han ido a todos los encuentros burocráticos, acuerdos con municipalidades, con el Ministerio de Vivienda, y aún así no hay respuesta a eso. Villaray está dando un tema muy esencial, yo creo que también es como el foco también de todo este despertar social, lo han dicho análisis internacionales de muchos diarios, que es la desigualdad que existe hoy en Chile. Peñalolén es una comuna completamente desigual, ¿no? Y no integrada, como ustedes lo están protestando por esas 4 hectáreas. ¿Cómo han vivido también la desigualdad de este despertar ustedes y la realidad? Por ejemplo, usted, doctor, que es concejal además de Pedro Aguirre Cerda, una comuna popular de Santiago, y usted también determinado el doctor del pueblo, no sé si le gusta ese apelativo. Sí, mira, yo soy oriundo de Iquique, pero tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar en Cuba, y cuando regreso empecé a dar los exámenes para revalidar, y pasé eso con éxito y me tocó buscar trabajo. Y justo llegué a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y ahí fue mi primera conexión con el sistema de salud desde el otro lado. Contemos a Chile, digamos que Pedro Aguirre Cerda es una comuna que está... es una comuna pericéntrica, de Santiago. Claro, es vecina de San Miguel, está como a 10 minutos del centro de Santiago, una comuna que tiene bastante historia. Por ejemplo, la población Victoria, que es la toma más antigua de Latinoamérica, entonces, sí. Y también toda la historia que acompaña a Pedro Aguirre Cerda en la lucha por el restablecimiento de la democracia y por la lucha también por la violación a los derechos humanos. Entonces yo conozco el sistema de salud ya desde otra óptica, ya siendo médico, y me doy cuenta de un montón de problemas que hasta esa fecha no tenía idea. Para mí, yo lo comparo... que no llegaban, que no había colas eternas. Exactamente. Pero justo este sueño que tú hablabas de hacer esta clínica móvil, que en varias entrevistas dijiste que estabas juntando alrededor de unos 10 millones de pesos que necesitabas como para montarla así, propiamente tal, comenzó antes del estallido, unas 2 semanas antes. Y yo creo que eso como que de cierta forma a ti también te dio la ayuda en este minuto para ayudar a todas las personas que dentro de este estallido se han visto víctimas, porque Villaray, tú misma en una entrevista hablabas que tu casa corriste todos los sillones porque tuviste que hacer como un hospital adentro. Sí, nosotros las pobladoras, no precisamente mi casa, pero sí los pobladores de La Cauciño, que es el sector más afectado por la violencia policial, los puntos de salud se crearon desde los pobladores. O sea, fueron las pobladoras y pobladores quienes cedieron algunos espacios de sus domicilios, incluso afuera de los blogs, para atender a los heridos, porque eran muchos heridos. Eran muchos heridos, y ahí es donde estamos hablando de las paralizaciones también en la salud, en la parte médica. Entonces, ahí entra un poco el rol de esta clínica móvil, Luis, ¿no? Coincide justamente con un paro del sector salud, que es un paro que se viene ya hace muchos años atrás, que se viene gestando. Esto, si bien yo reconozco que los jóvenes fueron los protagonistas, fueron los pioneros, la vanguardia, por así decirlo, que fueron los que realmente nos pegaron el remesón, porque esto se venía gestando ya, el vaso estaba lleno hace mucho tiempo. Y esto del alza de los pasajes fue la gotita que ya rebalsó, pero al final no fue un pequeño rebalse, sino que el vaso se rompió y empezó a salir todo el agua. Y quedaron en evidencia muchas cosas que nosotros ya las sabíamos hace mucho tiempo. El adulto mayor conoce hace mucho tiempo que el sistema de salud, sobre todo la atención primaria y los hospitales, funcionan de manera muy deficiente.
lo que mencionabas de las colas, de la atención que son por número. ¿Cuánto demora una persona en ser atendida si se quiere operar o algo así en la salud pública? Mira, Hasta que le den hora hay distintos también. tiempos. Yo iba a comentarles, por ejemplo, los tiempos que tiene uno de consulta. Yo cuando llegué a Chile teníamos que atender 6 pacientes por hora. O sea, nos daban 10 minutos para atender a un paciente y en 10 minutos no se hace nada. Después eso lo bajaron, ahora estamos en 4 pacientes por hora. Ojalá que el rendimiento ya no sea... Pero Luis, perdona que te interrumpa, pero eso tampoco merma o cambia mucho entre el sistema público y el sistema privado. Yo te voy a decir que a veces en el sistema privado son 15 minutos y si llegaste tarde 5, el doctor tampoco te puede recibir porque si no, no tiene cómo dar abasto. Claro, pero hay mayor oferta, hay otras oportunidades. Si a ti no te gusta en el centro A, tú puedes ir al B, al C, ¿me entiendes? Pero en el sistema público no tienes ninguna otra opción. Hay centros médicos privados donde sobran horas y el paciente que llega puede ser atendido inmediatamente. Puede pasar un mes de repente. Pero ¿no? eso en el consultorio eso no ocurre. Lo más frecuente es que no alcance para todo, que mucha gente tenga que madrugar, que las consultas tengan muy poco tiempo y que además el paciente cuando termina su consulta muchas veces no encuentra el medicamento, no está en la farmacia y tiene que gastar de su bolsillo o el médico le indica un examen, por ejemplo una radiografía, cualquier otro examen y también vuelve a gastar de su bolsillo. Vamos a hablar también de tu apodo, que a mí me produce una reflexión profunda, ¿no? Que te llamen el doctor del pueblo, cuando eso debería ser un sinónimo, ¿no? Ser doctor médico y además claro, entregarse a la medicina pública. Mira, como yo conocí los antiguos médicos en Chile, ¿no? Yo donde me gradué, todos los doctores son del pueblo porque todos atienden en su barrio. Es el médico del barrio que atiende a una población limitada y que los conoce a todos. Es frecuente que el médico vaya a la casa de sus pacientes y se tome una tacita de café, etcétera, compartan, porque el médico va a inspeccionar cómo están las condiciones donde habitan sus pacientes, además de tener todos sus registros clínicos. Entonces, yo, como me di cuenta que las cosas andaban mal, decidí hacer algo por la causa, porque como yo veía que no había un gran remesón por parte del pueblo, que no había ocurrido este 18 de octubre anteriormente, yo decidí hacer algo por la causa. Ahora, uno agradece que esto se haya gestado, a pesar de que a mí 1000 veces me hubiese preferido que se hiciera a través del diálogo y no de la violencia, por ejemplo, de parte de las fuerzas policiales, de lo que le pasó, por ejemplo, al hijo de Marta y a muchos otros jóvenes, algunos que incluso han perdido la vida. Entonces, por eso que uno esperaría que esto se hiciera a través del diálogo y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra Carta Magna, cambiar nuestra Constitución. Muy bien. Ahí Luis te nombró tu caso, Marta. Estamos viendo la foto de Edgardo, ¿no? Que a los 17 años tiene tu hijo, recibe esta lacrimógena y es víctima directa. También tú y tu familia, más de 40, 50 familias, también están pasando por lo mismo. ¿Cómo lo has vivido y qué te parece, no? Todo lo que ha pasado. Bueno, fuertísimo y no es que lo digamos nosotros los familiares, los afectados, digamos, lo han dicho investigadores de derechos humanos. A nivel mundial ha impactado el tema de los traumas oculares, el país que tiene mayores traumas oculares. Hay otros países que han vivido en guerra y no han tenido la cantidad de traumas oculares que hoy día nosotros hemos tenido en este país, así que una estadística vergonzosa. Entonces hablar de aquí que no hay represión, yo creo que, y estamos hablando solamente de lo impactante que los traumas oculares, sin hablar de las violaciones en comisaría, tortura que se ha dado y muertes también que han habido, ciegos, que dejaron a Gustavo y a Fabiola ciegos. Entonces la verdad ha sido brutal. Entonces cuando a mí me dicen vivir en democracia, yo no estoy viviendo en democracia. Yo siento que cuando tú no puedes marchar por las calles y expresarte democráticamente, eso no es democracia, esto es una dictadura. Si tú te pones a mirar, es una dictadura, por más que para algunos les parezca duro cuando uno lo habla. Pero como pasa en los Midas, con Millaray, que viven, yo vivo en Pedro Aguirre Cerda, que no es ningún sector pudiente, es también de un estrato social bajo, donde hay pobreza, y de verdad que la discriminación la vivimos a diario. Marta, tú dijiste dictadura, ¿sí? Y a mí me quedó dando vuelta el hecho de que esto no es democracia, esto es dictadura. Sí. Pero dentro de la democracia existen elecciones, pese a que no estemos de acuerdo quizás en muchas aristas, y es lo que está sucediendo en este minuto con este Chile Despertó.
La violencia, por supuesto, es una de ellas, de la cual no estamos y no aprobamos. Pero, sin embargo, cuando tú hablas de dictadura, a mí me gustaría que nos hiciéramos cargo y entender bien dictadura. qué es Yo lo que te tú estoy hablando quieres. de dictadura desde la expresión, desde la represión. Yo estoy comparando el gobierno de Pinochet con el de hoy día de la represión. Y no hay si tú miras la represión, no hay un marco de diferencia hoy día. Lormida, recién estábamos hablando con Millaray, que ayer hubo un trauma ocular. Estamos hablando de ayer. Cuando Carabineros hace rato, Mario Rosa viene diciendo, no se van a usar más las escopetas, vamos a medirnos, vamos a medir eso, va a ser con protocolo. Carabinero va a tener, el que tenga la escopeta va a tener arriba una cámara que va a indicarnos si cumplió con el protocolo o no. Y mentira, es falso porque no está pasando. Siguen disparándose a los rostros sin ningún protocolo. Sí, bueno, lo dijeron Pedro de Aguirre forma Cerda internacional. también ocurrió el caso de Gonzalo Barría, que es un ¿Sí? camarógrafo, periodista de la Señal 3. Señal 3 de la Sí. Victoria, que también fue agredido brutalmente, una Sí. lacrimógena que le llegó, menos mal que le llegó acá en el hueso frontal y no le llegó en uno y fíjate de los ojos, tú, sino sí, mira, otro fíjate, mutilado yo más. quería comentar otra cosa acá con lo que plantea Rodrigo. Yo sabes que estoy muy orgullosa de la juventud, muy orgullosa. ¿Y muy orgullosa por qué? Porque por tiempo los que tenían más años decían que los jóvenes no estaban ni ahí, que a los jóvenes no les importaba nada, que eran unos inconscientes. Y sin embargo, yo creo que los chiquillos lo que estaban esperando que esa generación de los 80 y demás de los 80 despertara. El tema es que los chiquillos se cansaron y no despertamos nunca. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos nos despertaron. Y yo me siento orgullosa de la juventud, me siento orgullosa del Instituto Nacional de la Lucha que han dado los estudiantes, y lamentablemente lo único que hacen estos gobiernos que no dan respuesta a las agendas sociales porque no se hacen cargo, criminalizan todo. ¿Cómo te llegan esas palabras de Absolutamente Rodrigo todo. que dice Es que a mí me causa, cuando menos, interés y me acompleja mucho cuando se habla del tema de la democracia, justamente porque, bueno, el origen de la palabra democracia, ¿cuál es? Demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno. Entonces, el gobierno del pueblo. Esto no se trata de que cada 4 años las personas puedan elegir entre una lista de 5, 4, 2 personas quiénes los va a gobernar. Porque qué grado de participación existe en ese espacio. Y nosotros llevamos años pidiendo lo mismo. Así, las luchas, por más que se cambie el concepto, la consigna de que dignidad para la educación pública o la gratuidad porque la educación debe garantizarse como un derecho, o que debe existir un proceso en la malla curricular donde se aborda también la educación emocional, que hoy día en la malla curricular de la educación pública no la comprende ni tampoco la trabaja. Entonces, van generándose distintas aristas, ¿no es cierto?, pero que todas tienen un inicio. Y eso dice relación con que la gente no va a poder cambiar nada mientras no exista la posibilidad de repartir el poder de decisión y que la gente participe activamente en esa toma de decisiones. Nosotros como estudiantes, creo que, y como le he comentado anteriormente, nos sentimos con la responsabilidad de hacerlo porque si no sabíamos que la generación antigua no lo iba a hacer. Porque, ¿qué nos decía la generación antigua cuando nosotros intentábamos cambiar el switch o traer estas ideas medias transformadoras, por no decir revolucionarias? Yo creo que nos decían madura, nos decían ya que está hablando, ya si está El chico, no ninguneo. importa. Este adultocentrismo que tiene la sociedad, cuando se enfrenta un adulto de más de 25, 30 años a un joven que tiene 18, 14, 15 años, como que infantilizar a los estudiantes por el hecho de tener menos edad no corresponde, porque también tienen una idea, también forman parte de la sociedad. Hoy día está en boga también, en términos electorales, es que pueden participar niños desde 14 a los 18 años, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que es importante también avanzar en esos temas y creo que es hora de que se deje de infantilizar también y se deje este concepto adultocentrista de que los niños, por el hecho de ser niños, no tienen opinión para nada y Hay que porque aprender a sabemos que están en escucharlo. Bueno, formación, pero hay ustedes fueron los que aprender partieron un escuchar. poco estos 50 días. Además, yo digo que si para el sistema penalmente un niño de 14 años penalmente tiene responsabilidades, Exacto, ¿por qué no puede sí. votar? Claro. ¿Por qué no tiene derecho a votar? Si yo penalmente lo hago responsable a los 14 esos años... son los cambios que ¿por qué deberían estar en la eso es lo que- Constitución, La en la Constitución, nueva es que la Constitución. Constitución es la clave. Yo creo que la Constitución hay que cambiarla. Y yo tengo una duda, Y cuando la porque estamos derecha hablando dice... de esa constitución, perdona, Marta, Sí. que tú dices hay que cambiarla. Me gustaría saber de parte de Millaray si siente o no que se ha escuchado algún petitorio. De parte del gobierno, ¿ha habido algún acercamiento
¿Hay alguien, se les ha acercado? Mira, nosotros realmente, como pobladora me hago cargo de decir que nosotros nos sentimos bastante solos. Nosotros presentamos recurso de protección con parte de la Defensoría Jurídica de la Chile, pero fue una iniciativa de los pobladores, recurso de protección para la sala cuna, para los jardines infantiles, para los colegios que están dentro del punto de conflicto y también para los puntos de salud y para las personas que estamos trabajando en los puntos de salud. Entonces, en realidad, para nosotros el tema de la nueva Constitución igual nos genera una cierta esperanza, pero también con resquemor, porque si durante ¿cuántos años nosotros llevamos viviendo ahí? 70 años desde... Nosotros hemos sido pobladores, tenemos 3 o 4 generaciones viviendo en Peñalolén y durante estas 3 o 4 generaciones jamás nos han escuchado. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora hablamos de este pacto, este nuevo pacto de la esperanza, no sé, y resulta que Peñalolén está dentro de una de las circunscripciones electorales más fascistas, por así decirlo, con la comuna de Vitacura, de La Reina, de Las Condes. ¿Y qué vamos a elegir nosotros? ¿Qué opciones de elegir un representante en esta Asamblea Constituyente vamos a tener nosotros los pobladores de Peñalolén? Si vamos estando con... Como egresada de Derecho, ¿en qué cosas hay que tener cuidado de este llamado acuerdo? Están en la letra chica, en la Comisión Técnica, ¿no han llegado a acuerdos con las cuotas, por ejemplo, de género o las cuotas de grupo originario? Yo creo a lo que tenemos que tener cuidado es cómo se va a realizar la elección. ¿Dónde? ¿Cuáles son los requisitos para votar? Y la hoja en blanco. Y la hoja en blanco, que exacto. Es muy importante, los 2 tercios, cómo se van a llenar. Exacto, pero tenemos que tener cuidado con quiénes van a poder votar. O sea, a mí me parece lo que conversábamos recién, el tema de que los jóvenes, los adolescentes no puedan votar, a mí me parece inaudito. Porque, por ejemplo, en nuestra población, las personas que salen a manifestar y que están todos los días en la calle son los adolescentes. Tenemos liceos tomados, tenemos la escuela, quienes van a apoyar siempre la movilización y quienes están en los puntos de salud también y quienes están haciendo todo esto son los jóvenes. Entonces me parece inaudito quitarle la posibilidad que ellos puedan decidir, porque esta nueva Constitución la estamos pensando para futuro, no la estamos pensando para 10 años. La nueva Constitución va a regir la vida de estos jóvenes y cómo es posible que ellos no vayan a tener la injerencia en esto. O sea, a mí de verdad yo no lo comprendo. Es una de las cosas que deberíamos ahí empezar a abordar. Pero también otro de los aspectos es que tú, Marta, hablábamos con Freddy, que tú representas estas 40 familias y más. Y la misma pregunta que le hice a Millaray un poco. ¿Has sentido que de parte del gobierno se han acercado, a pesar de que tú en varias oportunidades y a través de los medios de comunicaciones has hecho llamados y has dicho que necesitas que se hagan cargo de toda esta opresión y esta violencia con que están haciendo y están tratando al pueblo? De hecho, tú dijiste acerca de esta responsabilidad política que puede llegar a tener el presidente de la República y en donde tú vas a imponer una querella contra. Exacto. Mira, la verdad es que nosotros hacemos esta querella, no se nos ha acercado nadie del gobierno. De hecho, bueno, para qué decir, si los anuncios que hace el presidente jamás menciona a las víctimas o ha tenido una actitud diferente o alguna palabra para las víctimas. No lo ha hecho en su anuncio, ni tampoco nadie se ha acercado a nosotros como coordinadora, pero además es que no es que creamos o sospechemos, es responsable. ¿Cuál es la figura de la querella puntualmente? Cuando Piñera cuando se dan los primeros traumas oculares y él no pide la renuncia de Mario Rosa, es responsable. No le pidió la renuncia. Un presidente responsable que se está haciendo cargo de las violaciones de los derechos humanos en su país, lo primero que debe haber hecho, la renuncia al director general de Por eso te preguntaba por la figura legal. ¿Cuál es puntualmente? Mira, la figura legal nuestra es la siguiente, es que nosotros sentimos que el responsable aquí, tanto presidente Piñera, porque es el presidente y representa al Estado, y aquí en la violación de derechos humanos la responsabilidad es del Estado. Y esa es la responsabilidad que él tiene. Porque él perfectamente podría haber pedido la renuncia, que les vuelvo a repetir, sin haberle consultado a nadie. Él como presidente tiene la atribución legal de decir, ¿sabe? Mario Rosa, así como yo lo puse, yo lo saco. Marta, con la mano en el corazón pasado. y como madre te pregunto, con esta querella, que por supuesto tiene sus fundamentos de ser, ¿qué es lo que se busca? Porque tu hijo tiene un daño que es irreversible. Exacto. Y las 40 familias de las cuales representas son daños irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Mira, difícil era paliar una situación así, bien compleja. Pero nosotros creemos que primero que nada es la justicia y la reparación. ¿Cómo viene la justicia? La justicia viene apuntando a los responsables. Mira, aquí yo no voy a encontrar ni yo ni los familiares que están en la coordinadora que le disparó a nuestros hijos. Pero sé que hay responsables. ¿Quiénes dan las órdenes? Desde el presidente
vuelvo a repetir, Mario Rosa. Responsabilidad política. Ellos son responsabilidad también, política, porque son responsabilidades políticas. Tienen que hacerse el presidente Piñera tiene que hacerse responsable de lo bueno y lo malo. Él era muy bueno para dar discursos que en Latinoamérica se están violando los derechos humanos. Mano dura a los países latinoamericanos que él consideraba que se violaban los derechos humanos. Hoy día se violan en su país. ¿Dónde está la mano de él? ¿Dónde está la responsabilidad política? Porque ser presidente, porque de repente la derecha dice, es muy paternalista y dice, el presidente es el padre nuestro, de todos los chilenos. Bueno, ¿dónde está el padre nuestro de todos los chilenos? A propósito de paternalismo, hay una discusión ahora desde qué edad debieran realmente participar cívicamente nuestros 14. jóvenes, ¿no? Claro, Y teniendo en 14. cuenta que precisamente fueron los jóvenes los que motivaron y los que empujaron este carro de explosión social, hicimos la siguiente encuesta aquí en Vía X y también en Son Latina. Perfecto. La pregunta era, ¿desde qué edad los jóvenes deberían poder participar del plebiscito de entrada en abril del 2020? Vamos a decir que el 53% dice que deberían ser desde los 14 años. Y solo un 47% opina que desde los 18 años. Mira, a raíz de esta respuesta, faltó al claro. 16 años, así como ya lo Ya, hay un media. Hubiéramos Sí. sacado quizás una media. Entonces, a raíz de esto, podemos debatirlo también acá en el estudio. ¿Sí? ¿Qué te parece a usted, Luis, que estabas ahí en el... Sí, mira, a mí me parece muy relevante que participen los menores de edad, los de 14 años, a partir de ahí, porque como se comentaba aquí, fueron los que realmente iniciaron esto, fueron los que se sacaron el miedo. Yo vi una frase 14 por ahí que es primero medio ya, ¿no? Más o menos. Claro, entonces se ve que hay una preocupación de ello, de cómo avanzar. Entonces yo creo que tienen mucho que decir, yo creo que pueden aportar muchísimo a este gran ¿Y tú cambio. crees que tienen el discernimiento para poder opinar? Totalmente, Bien. totalmente. Si lo han demostrado con acciones, no es que a uno se le ocurra. Ellos demostraron con acción en sus escuelas también, han sufrido también la misma violencia que se ha vivido después de este estallido social. También ellos la venían viviendo hace mucho tiempo. Ellos tienen plena claridad de cómo tienen que ser los cambios, de qué es lo que hay que recuperar, los derechos básicos en educación, en salud, la vivienda también, que se hablaba, un tema fundamental y que yo conozco muchas familias de Pedro Aguirre Cerda que luchan por la vivienda y llevan años, llevan más de 10 años peleando por una vivienda que sea justa en su territorio. ¿Villara, estás de acuerdo con eso? 14 años. Sí, para mí, yo trabajo con adolescentes, con niños y niñas en diferentes aspectos. Y a mí me parece inaudito, y lo dije antes, que puedan sancionar penalmente a un joven a los 14 años y que pueda estar en la cárcel, que pueda estar en un sistema de reclusión, pero no se le dé esta atribución para que pueda decidir sobre los cambios sociales. Entonces, no me parece lógico que para un aspecto, sí, los 14 años tú eres penalmente La responsable, contradicción. pero no sé qué piensas políticamente. Yo creo que eso es como paternalismo puro y duro, y es como el principio de la democracia protegida, que es lo que hablábamos, anteriormente, que nos dejan que los ciudadanos ejerzan un voto efectivo. Porque claro, nosotros nos dejan votar cada 4 años, pero en la práctica los ciudadanos no podemos presentar, las personas no podemos presentar proyectos de ley, no podemos. ¿Qué pasa si un diputado o una diputada tiene una labor mediocre durante estos periodos, que no asiste a las sesiones, que no promueve leyes o que derechamente Llega atrasado siempre. como la BIM, por ejemplo, como tenemos este están. caso? Nosotros no tenemos ninguna injerencia para que él se vaya antes de que termine el periodo. Nada, no podemos hacer nada. Entonces eso para mí también es uno de los principios que tenemos que pelear en esta nueva constitución. Y tú dijiste y hablaste precisamente de que tenemos que votar informados. Y ahí me salta una duda y un poco para Rodrigo, ¿en qué aspecto? En el hecho de que muchas personas, no voy a hablar de edad ni grupo etario, por así decirlo, porque no votan por un desinterés, porque no están informados, porque otros pueden decidir por ellos, porque mi voto no va a cambiar el mundo. ¿Tú crees que efectivamente a los 14 años la gente está interesada en votar o qué edad crees tú que sería lo más idóneo? No, yo creo que tiene que ser desde los 14 años. Ahora, ese interés por votar hay que crearlo, porque sabemos que el proceso eleccionario
chileno y en verdad la historia de la política chilena se ha visto encapsular y ha respondido siempre a intereses oligárquicos, a intereses del sector económico que gestó todo este proyecto político durante esos 17 años y que hoy día vemos la repercusión a los 30 años. A mí me da por lo menos un poquito de risa cuando se pregunta eso de si realmente tendrán el discernimiento los niños de 14 años, 18 años, porque es cosa de ver un par de videos del Congreso. Es cosa de ver un par de videos de políticos y uno dice, ya, realmente doblamos la pregunta. O sea, ¿están ellos preparados? ¿Tienen el discernimiento suficiente para hacer política? Para representar. Personas que muchas veces tienen una carrera profesional, tienen 40, 50, 60 años, los años que quieran, pónganle los años que quieran. Aquí no se trata de un tema de edad o de años, sino que se trata de un tema de democracia, de ampliar ¿no es cierto?, la posibilidad de decisión a la población, que en este caso, desde luego, un número importante de los 14 a los 18 años. Está bueno esto de las encuestas que hemos hecho, así que vamos a hacer otra más y empezamos contigo, Marta, que significa, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser los principales cambios o por lo menos las prioridades de los cambios sociales? Y estas fueron las respuestas. Vamos a ver, esta fue la pregunta que hicimos nosotros, ¿cuáles son las demandas sociales que se deberían resolver primero? Bueno, tenemos en salud tenemos 25%, en la educación un 12%, en pensiones aquí se dispara con un 58% y el trabajo, que uno de repente pensaría que la parte del trabajo, la parte de la cesantía es donde más nos apremia, no, solo se lleva el 5%. Mira, pensiones, Marta. Es que, ¿sabes por qué las pensiones? Porque todos sabemos que hoy día somos un país muy longevo. Y un país longevo que efectivamente, ¿quién más le afecta a las pensiones? Si tenemos una cantidad enorme de adultos mayores en el país, por lo tanto a mí no me sorprende que sea lo primero que sean las pensiones, además porque cuando el papá a los padres de uno no le alcanza la pensión, ¿a quiénes tienen que recurrir? A los hijos. A los hijos. ¿Cuánto gana tu papá? La pensión de mi papá son 120.000 pesos. Y tú tendrás que entender que a la edad empiezan a pasar los años y empiezan a haber enfermedades. ¿Los medicamentos? ¿Cuánto le salen los medicamentos de tu papá? Los medicamentos a mi papá le salen 60.000 pesos. Y estamos hablando de 60.000 pesos, 120.000 pesos, donde él vive independiente, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua. Te podrás dar cuenta qué le queda para comer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los hijos, un soporte para que pase el mes. Sí. ¿Me entiendes tú? Entonces, eso pero es indigno, ¿sabes? Es indigno absolutamente para un papá que ha sido siempre independiente, que siempre asumió sus gastos, que siempre pudo hacer sus cosas. Genera absolutamente, claro, que trabajó toda su vida. Y dependan de tu hijo, y depender de tu hijo igual que lata, porque no es justo, trabajaste toda la vida. Lo mínimo que tú tienes que seguir, que tú le entregaste tanto al país, que hoy día el país tiene que retribuirte. ¿Cómo es con una pensión digna? Una pensión que tú puedas vivir si tú le diste al país, si tú le entregaste al país. Entonces, yo creo que hoy día el tema de la Constitución es una cuestión clave. La Constitución se hizo entre cuatro paredes. La Constitución se hizo sin participación social. Y hoy día la participación social es importante. Y se exige. Tiene que ser garante para que hoy día efectivamente esto cambie. Yo te digo, hoy día lo que está esperando este gobierno es que nosotros nos vamos para la casa, nos cansemos. De hecho, yo creo que están esperando que viene Navidad. Qué bueno que viene Navidad y Año Nuevo. Toda la gente van a ir a disfrutar Navidad, van a disfrutar Navidad, Año Nuevo, entonces se va a acabar Plaza Italia, se va a acabar la movilización social. Y yo creo que ahí es donde falta estar más en la calle. O puede ser este dulce ya gras y Navidad puede ser el minuto más álgido. Más álgido. Y yo te digo, esto no va a parar porque, ¿sabes qué? Porque hay un agotamiento. Hay un agotamiento. Pero también hay como un renuevo en la población, porque yo he visto que, por ejemplo, las vecinas que antes, primera semana no salían a la calle porque estaban muy aterrorizadas, la criminalización y todo, pero ahora, claro, las vecinas que salían al principio están un poco más cansadas, entonces sale la otra. Sale la segunda. Pero tú hay la delincuencia y ese es un punto que no hemos tocado. La delincuencia, porque aquí en este despertar también tiene el prisma, digamos, tiene dos lados. Y el lado negativo es lo que tú mismo estabas señalando, ese miedo de repente, ese saqueo que existe, esa delincuencia que está tomando fuerza. Ahí, ¿cómo deberíamos abordar eso? Oye, pero es que, ojo, la delincuencia está hace rato. Es que a ver, a mí me da mucha risa porque hoy día el gobierno habla de la delincuencia, del saqueo. Oye, el gobierno ha saqueado años. Y ha saqueado años. Pero lo que yo me refería como del miedo, el miedo de las personas, aquí hay robo de cuello y corbata. Y eso no lo contratan. ¿Para qué? Tenemos un presidente que evade lo que quiere y no paga, y eso no es saqueo. Aquí los gobiernos saquean. Este gobierno saquea y a nadie le importa. Pero fíjate, el tema es lo siguiente. El tema de la delincuencia viene hace rato. Los portonazos venían hace rato.
Nadie tomó medidas ante la delincuencia. Ya, se armó esta cuestión. A Doctor, nosotros vamos con doctor y vamos con Rodrigo. Porque también. fíjate, lo último que yo quiero decir, porque el narcotráfico no lo combaten. No me vengan a mí con chistes. Yo vivo en población. El narcotráfico le sirve a la derecha. Es un instrumento de la derecha. Y en los movimientos sociales que han hecho, han ocupado la delincuencia como un instrumento para callar. ¿Cómo lo has visto, Marta? ¿En qué ejemplo podrías graficar eso? Es que ¿sabes lo que pasa? Que la única forma de dividir a los chilenos y pelearnos entre nosotros era el delincuente y el protestante. Pero si eso es lo que buscan ahora. Y eso es lo que buscan. Y buscan asociarlo y decir simplemente que el salir a la calle a protestar, tú estás como ayudando a que el delincuente salga. Es un chiste. Así, si usted hace una marcha, va a salir el narcotraficante y el delincuente. O sea, a la gente que usted lo está ayudando. A la gente que le importa la delincuencia estaría marchando en la calle pidiendo educación digna. O sea, exacto. No digan, pero... Sí. Doctor, usted... No, mira, yo creo que la delincuencia efectivamente existe desde siempre y ha existido en todas partes. Yo lo que veo que ahora se formó, aparte de este movimiento social, igual se formó una coordinación de delincuentes y que abarca a mucha gente. Lo que se ha visto que hay políticos involucrados, hay un concejal de RN que salió... Chaguán, sí, de la Caleta. sí. Claro, familiar de Chaguán, pero también parece que había otro concejal, otro político de RN. Entonces, esto no va a parar hasta que realmente el gobierno actual no tome decisiones prontas, no active una agenda social que sea efectiva y que responda a las demandas de nuestra gente. Hemos visto que ha habido cero interés, por ejemplo, en el área que yo manejo, en salud. Nosotros estábamos pidiendo que aumentara el per cápita 10.000 pesos de un monto de 6.500 y tanto, se subió solamente a 7.200 pesos. Entonces ahí uno ve que hay nulo interés por cambiar esto. En temas de medicamentos, se creó por parte del alcalde Jadwe de la comuna de Recoleta la farmacia popular. Se ha demostrado que las farmacias populares han disminuido el gasto del bolsillo de nuestros pacientes en un 70%. La agenda, las propuestas que hace el gobierno solamente apuntan a disminuir los medicamentos en un 40%. Entonces vemos que están yendo por un carril que es totalmente equivocado, que no se están apoyando sobre las buenas iniciativas que existen actualmente. Entonces eso ¿Y por qué no toman en cuenta esas buenas mucha iniciativas, desconfianza. siendo que ustedes ya las han propuesto, las han presentado? Ustedes que sí conocen in situ. Es porque no quieren retroceder, así Meterse la mano porque les gusta como el la modelo, señora el Moreno modelo decía modelo. que El tenían cambio modelo no privilegios, que quieren. iban a Cecilia tener Moreno. que dejar de lado algunos privilegios, están tratando de dejar los menos El cambio privilegios modelo de lado. no les Es que el cambio Entonces, de modelo es eso, que no les gusta. es el gran Están problema. ¿Por qué no les gusta? Porque les ahora, aterra, yo- están en la zona de Porque hay que confort. meterse la mano al bolsillo. Exacto, porque y han ganado tanto han durante ganado tanto que quieren tiempo seguir ganando. que ceder un poco les No. asusta y no es Exacto. tanto. Y no es Ahora- pero tanto lo perder que un se les pide. poquito les tiene. Si la única forma... Uno de los grandes rayados que yo vi ahí era esto no es por los 30.000 pesos. No por los 30 pesos. Esto es por los 30 años, ¿no? Sí, sí. Esto Yo es diría una que cadena no. que ha seguido, que se ha profundizado en la concertación en adelante. En la historia, ¿te acuerdas la manifestación grande que se dio en la historia? Yo no estaba. Pero yo lo sé porque en la historia, porque invalidan mucho a los jóvenes, no hablen porque no estuvieron en los tiempos. Parece que no se sabe que se pasa historia, la historia uno va se pasa, aprendiendo. el ramo de historia es para eso. Uno no tiene que vivir las cosas para saberlas y aprender, es parte de la cultura. Y la lucha a la chaucha, ¿te acuerdas tú? Sí. Que hubo muerte y todo lo más. 1945, Y es lo que hoy día nos pasa con 30 pesos. Si no es una gran cantidad, se sumó a toda la desigualdad, a todo lo que durante tiempo nos ha dado. Pues digo, aquí háganse cargo de la agenda social. Aquí no quieren para nada, y no sé si a ustedes les ha pasado y han visto en los medios de comunicación, no se habla de la AFP. No. Ojo. No, de hecho, en el voto, Que es algo súper en el voto que viene ahora para las cosas como municipal, que es del 11 al 15 de diciembre, te hacen elegir como un tema prioritario y son 3 opciones Y son, claro, y están desmenuzados. Yo los estudié Sí. y te hacen elegir como ni siquiera mencionan AFP, sino No, que quieres no. una mejora en las pensiones, pero no Pero destruir no la AFP. AFP. Claro, no cambiar el sistema. No No cambiar cambiar el el sistema. sistema. Busquemos soluciones en estos últimos Busquemos sistema. minutos que nos Eso. quedan. Y yo, entre medio broma, medio en serio, decía que Ya. Rodrigo, ustedes en marzo entran a clase. Y esto, ¿qué esperas? ¿Qué soluciones del gobierno esperas cuando llegues con tu chaqueta? Ahora usan polera nomás. Cuando llegues No, ahí a clases en marzo. ¿Qué soluciones esperamos?
Yo creo que hay que tener obviamente la claridad y no ser tan ingenuo de pensar de que un problema que arrastró durante 30 años se va a resolver de un día a otro, de una semana a otra. Incluso el cambio constitucional, claro, un documento, pero ahí hay que se lleve a la práctica y comenzamos a visualizar o a ver materiales, esos cambios es tiempo. Pero yo creo que el otro año tenemos que tener el entendimiento y que las autoridades, por favor, vayan a dar este discurso y no salgan a hablar de nuevo de la delincuencia, porque ellos no es que combatan la delincuencia, ellos la reproducen cuando reproducen las desigualdades sociales. Yo creo que es importante que haya un gesto comunicacional del gobierno donde diga, hoy día realmente va a haber democracia en Chile, realmente el pueblo va a gobernar y van a tener posibilidad de decisión los niños de 14 años en adelante. Y Rodrigo, ¿cómo podría gobernar el pueblo? A través de plebiscitos vinculantes, a través de que la educación también te garantice una formación integral, porque hoy día es difícil que coloquemos y comencemos a instruir al pueblo en los cabildos, ¿no es cierto? Porque se han formado muchas disputas en los cabildos territoriales porque llega el universitario, ¿no es cierto?, con sus tecnicismos, pero llega a hablarle a un poblador que en verdad no tiene esa formación académica y representa una desigualdad. Rodrigo, entonces, 3 puntos, si de ti dependiera, ¿no? 3 puntos que el gobierno tendría que anunciar de aquí a marzo para que ustedes entraran tranquilo al colegio y dijeran, bien, estamos bien. La votación desde los 14 años, la asamblea constituyente, que ojo con el proceso electoral que va a tener esa asamblea constituyente, que es como lo que más causa resquemor. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que existir por lo menos un pronunciamiento de la ministra de Educación que proyecte y que enfatice en un cambio estructural canalizado en esta nueva constitución, ¿no es cierto?, donde el Estado de una vez por todas garantice la educación pública, porque quiero insistir en eso y me llamaba un poco la atención la encuesta. Para mí, claro, las pensiones es algo quizás que es más popular hoy en día, pero creo que la desigualdad social radica primero en la educación. En la falta de educación. En la falta de educación. Podemos quizás entregarle después más dinero a las otras personas, pero mientras tengan ese sueldo, mientras los pobres sigan siendo pobres, van a tener una pensión de miseria. Si es que los pobres se educan en un sistema de salud que es pobre, van a seguir muriéndose la gente en esa lista de espera. Si la gente pobre se educa en liceos pobres, va a seguir finalmente generándose este axioma prácticamente de que la gente pobre es pobre. Entonces, creo que es importante que entendamos que la educación es donde radica las desigualdades sociales. La mayor cantidad de marchas, de manifestaciones en estos 30 años ha sido por temas educativos. Y es importante que coloquemos el acento ahí donde las clases sociales de una vez por todas convivan y no coexistan en dos burbujas paralelas donde nunca se van a entender ni nunca se van a encontrar. Esa es la opinión de los jóvenes, queremos saber también la opinión de los nuevos profesionales, la opinión de quienes los representan, de la opinión desde la salud. Así que, Millaray, dígame también la misma pregunta. ¿Desde qué 3 premisas, dígame, cómo podríamos partir este 2020 más tranquilos y sabiendo que vamos a obtener este nuevo Chile? Yo tengo una sola palabra, no tengo 3. Yo creo que todo esto radica en una perspectiva de derechos humanos. Todas las demandas sociales que tenemos en la actualidad y de mejora, si tenemos la perspectiva de derechos humanos, entrecruza todas las áreas, desde la salud, la educación, la vivienda. Todas las áreas se basa en esta premisa de los derechos humanos. Si nosotros no protegemos los derechos humanos, ocurre este atropello, ocurre la desigualdad social, ocurre las víctimas de violencia policial, ocurre que tenemos pensiones miserables. ¿Y quién crees que serían los más idóneos para poder resguardar estos derechos humanos? Uno, que exista mecanismos que realmente sancionen. Ahora, un primer gesto que yo haría, referente también al caso de Marta y de todas las personas que han sido dañadas también, buscar responsables. Yo creo que nosotros no vamos a pasar la página nunca, y nunca lo digo, mantengo mi palabra, si no hay responsables. Porque la impunidad abre un camino de dolor. Y nosotros ya tuvimos impunidad en el pasado. Y esta generación no quiere tener ese camino abierto. Marta. Bueno, te agradezco, Millaray, las palabras y comparto lo que dice la Millaray. Yo creo que esto se repitió porque hay impunidad todavía. Todavía hay muchos desaparecidos que no se sabe y no se sabe dónde están. No pudieron darle un entierro como correspondía a su familia. Por lo tanto, como ya una vez se avaló la impunidad, hoy día se siente que se va a poder volver a repetir esta impunidad. Y en eso estamos trabajando esta coordinadora, que esta vez no vamos a permitir que haya impunidad. Pero, y Marta, ¿tú cómo crees que podríamos mejorar? ¿Cuáles serían las soluciones? Yo creo que tiene que haber una asamblea constituyente, yo en eso comparto con Rodrigo. Creo que la participación ciudadana es importantísima. Pero yo creo que aquí la intencionalidad de que en este país hay una pésima educación es una intencionalidad clara de la derecha. Si tú no tienes educación, digamos, lo único que hace libre a los pueblos es la educación. Porque es la única forma. Si tú tienes un pueblo que no está educado, todo lo demás va a ser atropellado. Pero si tú tienes un pueblo educado, no va a pasar esto.
y yo creo que a la derecha lo que más le preocupa es que nuestra gente tenga educación. Por eso se lucha tanto porque no haya una educación de calidad y gratuita. Yo creo que es clave para la derecha, para seguir gobernando, es que sigamos teniendo esa desigualdad en la educación, porque es clave para todo. Entonces para el punto todo. está en la educación, el punto está en los derechos humanos, el punto está en que tomemos más en cuenta y valoremos a los jóvenes, pero nos falta la salud. En Luis. salud. Mira, yo te había escuchado la pregunta, eran 3 medidas, ¿no? Para mí, concuerdo con todos los otros invitados que se necesita una nueva constitución vía asamblea constituyente y que no sea convención constituyente, que es lo que se nos está ofreciendo hasta ahora. Los municipios se organizaron, se está programando una consulta ciudadana para el 15 de septiembre. A partir del 11 de septiembre, de diciembre, perdón. A partir del 11 de diciembre se puede votar online. El día 15 se va a poder hacer de manera presencial, pero la Asociación Chilena de Municipalidades lamentablemente mantuvo la nomenclatura de convención constituyente. En mi consejo municipal, en Pedro Aguirre Cerda, nosotros le pedimos al alcalde que cambiara ese nombre y le pusiera efectivamente Asamblea Constituyente, que es lo que el pueblo demanda. Aparte de la Asamblea Constituyente, que tenemos que avanzar en una agenda social que sea potente y que haga reformas estructurales, por ejemplo, en salud, que empecemos a hablar de un seguro único, que sea universal para todos los chilenos, que sea solidario, para poder garantizar una salud que sea de calidad, que sea digna y que sea igual para todo el mundo, y que se termine con la lógica del bien de consumo, del que tiene más plata, que puede pagarse algo mejor, y el que no tiene plata le toca lo que hay nomás. ¿Ah? 30 segundos para cada uno, algo que esté en el tintero. Rodrigo, ¿qué queda para despedir este bloque? No, Palabras al cierre. Claro, para sumar y no redundar más en lo mismo, yo creo que es importante, y lo último que quizás no se profundizó tanto, el cambio en las policías. O sea, tienen que dejar de consumir mentolatum, tienen que tener una instrucción y una... Está fuertísimo. Es importante que lo dejen de consumirlo porque se vuelven medio locos. Además, los químicos dijo que hacían mal el mentolatum con la lacrimógena. No sirve para nada. Sí, no sirve. Otro lero que no hacen los tres. Bueno. Y que tengan clase. Yo creo que Carabineros es hora de una vez por todas que salió hace poquito una formación de derechos humanos. Uno no sabe que ellos piensan que los derechos humanos son... Perfecto. 30 segundos, Marta, para ir cerrando. Bueno, sí, basta de represión, basta de mentolatum, absolutamente de acuerdo. Creo que escuchen a la calle. Yo creo que este gobierno es sordo. Es sordo y no quiere escuchar y no quiere hacerse cargo de la agenda social. Y yo llamo a que los políticos también escuchen la calle y efectivamente podamos hoy día, basta de desigualdad. Y hoy, como digo, una asamblea constituyente y una nueva constitución, porque es fundamental. ¿Yaray? Yo digo primero a los políticos que nos escuchen, que nuestra izquierda realmente funcione como oposición. Que está bien dividida. Que está bien dividida, pero que no puede ser que ellos estén haciéndole el pase al presidente, que un presidente que tiene el 4% de aprobación y aún así ellos le aprueban las legislaciones que criminalizan la protesta. Yo les digo a la gente que no tenga miedo, que siga en la calle. Espera, tengámonos un poquito ahí, que es muy importante lo que ocurrió esta semana con esa llamada ley en comillas antisaqueo. Antibarricada. Tiene muchos nombres. Encapuchado. El Frente Amplio hizo su mea culpa por haber apoyado. Yo creo que fue un error de ellos y también se ve la cara en estas votaciones. Porque claro, no puede haber, yo en mi opinión, no puede haber un partido que se diga de izquierda, pero que simplemente en las votaciones vote a favor de las propuestas criminalizadoras, porque es eso, el proyecto de ley. No puede ser que ellos se excusen diciéndoles que votamos en particular, lo rechazamos. Si un proyecto de ley tiene 7 numerales, y si tú a 4 o 5 lo rechazaste o obtuviste, ¿por qué votas a favor en general? ¿Por qué no se entiende? Se rechaza el proyecto y chao. Entonces esas pseudo explicaciones que después salieron a dar el día de ayer todos estos diputados del Frente Amplio, a mí me parecen una estupidez. Pero también le agradezco porque nosotros como ciudadanos decidimos que ellos ya no más. Pero espera, entonces tú pierdes la credibilidad en ellos. Yo no creo en ellos. No se puede perder algo que nunca tienen. ¿Tú eres una mujer de izquierda? Yo sí. ¿Te sientes representada por la...? Yo soy una mujer pobladora. Yo me siento representada por los pobladores.
Soy una mujer mapuche. Pero hay pobladora. alguien en este minuto que esté en el gobierno, al costado del gobierno, al lado del gobierno, arriba del gobierno, abajo del gobierno que te represente. No, personalmente a mí nadie. O sea, confío que quizás, no, en realidad nadie. No, Bueno, no es el meollo de por qué también estamos Sí. conversando acá, ¿no? Porque no hay una esta explosión social fue de la exacto, ciudadanía, directamente básicamente. contra. Yo no tengo Más que los partidos políticos. una figura así que yo diga él podría o ella podría guiar. Esto no. Yo creo que aquí necesitamos democracia directa. Directa de los ciudadanos, de las personas, de los jóvenes, de los pobladores, de los trabajadores, las trabajadoras, de las dueñas de casa. Necesitamos nosotros posicionar la agenda. La participación es clave. Exacto, una democracia directa. Basta de esta democracia representativa que al final de los que hubo no es representativa, sino que representa el interés de 5 personas. Eso. ¿Qué te parece, Luis? Sí, me parece interesante. Mire, yo lo que le diría a nuestra gente es a no decaer, a no bajar los brazos, pero fundamentalmente a organizarse. Yo creo que está bien el tema de las marchas, eso fue lo que provocó el despertar, pero ahora tenemos que darle cierta conducción a este movimiento, a esta tremenda fuerza que se ha armado, y tenemos que hacer que no nos vuelvan a meter el dedo en la boca. Tenemos que seguir exigiendo de que el mecanismo que nosotros realmente queremos es la Asamblea Constituyente. Se puede hacer desde distintas trincheras, desde distintas organizaciones. Yo lo estoy haciendo desde el mundo municipal, en mi consejo municipal, pero también le insto al resto de mis colegas que hagan lo mismo también. La consulta que se está programando para el 15 es independiente de los acuerdos que se están tomando en el Consejo, y por eso que nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser enfáticos y tenemos que escuchar a lo que quiere el pueblo, que es realmente la Asamblea Constituyente. Así que el mensaje es que este despertar siga hasta que realmente logremos los cambios y no quedarse dormido antes y que nos vuelvan a engañar con sus canciones de cuna. El problema es que aquí estamos todos con nuestras ideas de cambio, pero sin embargo no hay nadie que nos represente para lograr estos cambios, por lo que tengo entendido. Pero sabes tú que yo, porque estoy una coordinadora de víctimas de trauma ocular, de verdad yo no puedo irme hoy día sin decir y repudiar la votación que se dio y criminalizar el movimiento social. Me parece la peor señal que están dando, de verdad. Entonces, yo lamento muchísimo que se criminalice algo que es tan legítimo y que yo creo que a lo mejor también a ellos les falta ir a las marchas y darse cuenta que son marchas pacíficas, que son marchas que manifiestan lo que por años hemos pedido, más de 30 años, y no se nos ha entregado. Entonces, yo creo que hoy día se va a salir con más fuerza a la calle. Y lo que nos pasa a nosotros como coordinadores y víctimas de traumas oculares, nosotros tenemos rabia, nosotros tenemos mucha rabia, nosotros tenemos mucha pena, pero ¿sabes lo que no ha logrado que nos dé? Miedo. Eso tiene que tener claro este gobierno. Podemos tener rabia, mucha pena por lo vivido, pero lo que no han logrado y no van a lograr es que tengamos miedo. Así que tengan seguridad que quienes hoy día criminalizaron el movimiento van a salir muchos más, porque no somos criminales, no somos criminales. Muy bien, con esa reflexión entonces, Marta, también despedimos y lo agradecemos a todos ustedes por haber estado acá, Marta, también Gracias, a Rodrigo, muy a amable. Luis también por estar Muy acá, amable. Miguelay, y contarnos también desde sus respectivas bases y su vivencia también, lo que han sido estos 50 días de despertar social en el país. Gracias. Muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias por todo. ¿eh? Gracias a ustedes. Jessica también. Nosotros también nos despedimos, agradecerles por la sintonía, por escucharnos y bueno, como tú bien dijiste, esperar que todo esto vaya en calma y encontremos el cauce que estamos tanto buscando. Gracias por acompañarnos. Todos juntos por Vía X, también por Zona Latina, conversando y analizando esto tan necesario que es el país que se está construyendo. Hasta la próxima.